Partido Nacional, Gustavo Penades, gracias por acompañarnos. El tema, lo anunciábamos en el comienzo del programa ahora, es, bueno, la ley de presupuesto aprobada finalmente en la Cámara de Senadores con algunas modificaciones. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes cómo están? Una reflexión inicial, cómo se salda de lo que, no tanto del contenido, sino de lo que fue la discusión. La discusión fue una discusión intensa, son 45 días en las que desfilan ante la comisión todo el Estado que compone la Administración Central y los organismos del artículo 220 de la Constitución, que vienen, explican los planes, explican sus gastos, sus inversiones, sus estrategias de futuro y luego pasamos a la discusión, tanto en comisión como en el plenario. Lo que se elabora ahí es la hoja de ruta económico-financiera que el Estado proyecta tener en el quinquenio, sin perjuicio de lo cual la Constitución Nacional permite, algo que realmente a veces parece muy contradictorio, es que en realidad el presupuesto quinquenal es una quimera, porque anualmente el Poder Ejecutivo envía lo que se conoce como rendiciones de cuentas y en esa rendición de cuentas se puede elaborar, reelaborar, mantener, corregir el presupuesto según la realidad económica del país en ese momento. Pero es una discusión muy interesante, una discusión fuerte por momentos. Y en un contexto sin antecedentes. Y en un contexto sin antecedentes de todo punto de vista. En un contexto, por lo menos de lo que se recuerda en los últimos 15 años, ¿no? O sea, el gobierno del presidente Lacalle Pou recibe una economía con graves problemas y esos problemas se agravan aún más, lamentablemente, a partir del 13 de marzo con la llegada del coronavirus y la declaración de la emergencia sanitaria y lo que está sucediendo en el mundo que ha puesto todo patas para arriba. Eso agravó aún más una situación de una precariedad económico-fiscal, presupuestal que el Uruguay tenía muy importante. ¿Qué pasó finalmente con algunos artículos concretos que habían generado mucha rispidez, entre ellos uno que permitía de alguna manera modificar la ley de presupuesto según la evolución por ejemplo, la pandemia? Con lo cual algunos entendían que estaban permitiendo en el presupuesto borrar con el codo lo que escribía con la mano, ¿no? A ver, en realidad se mantiene, ese artículo se mantuvo. Yo creo que fue una apuesta a una sinceridad y una transparencia que creo que hay que elogiar de parte del gobierno. Porque por la vía de los hechos el Ministerio de Economía lo puede hacer. Usted es la ministra de Economía del país, yo soy el ministro de Transporte. Usted no me libera las partidas en tiempo y forma que yo necesito y tengo autorizadas por presupuesto para gastar y usted por la vía de los hechos está conteniendo el gasto. Eso ha sucedido siempre en el Uruguay durante los gobiernos de todos los partidos políticos. El ministro de Economía, según el flujo de caja, o sea, lo que entra y lo que gasta, se sienta arriba de la caja registradora y dice, no, de acá no sale más plata porque eso me dispara el déficit me genera también inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso sucede. Lo que pretendió este gobierno es establecerlo claramente en un artículo que dice, bueno, si las cuentas no dan, si la situación se complejiza aún más de lo que está, el Ministerio de Economía está autorizado a proceder a realizar algunos recortes en las áreas presupuestales que entienda oportuno realizarlos. En definitiva, es un debate que se tiene también es bastante contradictorio, porque es verdad eso, pero también es verdad que en julio del año que viene, o sea, a la vuelta de la esquina, estamos discutiendo la primera rendición de cuentas del gobierno del presidente Lacalle Pou. Y esa también es otra instancia en la que se puede reorganizar, se puede asignar más recursos, se pueden recortar recursos, ojalá que eso no suceda, se pueden aumentar impuestos, no va a suceder, esperemos. Creo que eso es lo que todo el mundo también tiene que entender para desdramatizar, no, esto es un cheque en blanco que van a tener para recortar, no es así. Lo que se pretende con todo esto es transparentar lo que todo el mundo tiene que saber. Este es un presupuesto en el que no se aumentan impuestos, a pesar de que la situación fiscal a veces podría hasta llegarlo a justificar, no se aumentan impuestos porque el gobierno apuesta a la generación de empleo a través de la reactivación del sector privado. Bien, Penades, pero sí se ha de alguna manera quedado claro que se ha recortado salario, pensando en públicos además,
y no se ha logrado lo que ellos tanto pedían, que era que se explicitara cómo iba a ser eventualmente la recuperación salarial. En realidad no se han recortado salarios. Lo que no se tiene, y el 1 de enero, los funcionarios públicos de nuestro país van a tener el aumento salarial, que es la diferencia de inflación pasada del año 2019. O sea, van a tener creo que un 4.5% de aumento, en un contexto en el que el sector privado está en una línea de ajuste muy severa. Lo que se pretende, y todos hemos sido conscientes, y reconozcamos que el mundo sindical también, hay que reconocerlo en ese sentido, que en el año 21 no hay espacio para pensar en aumentos ni en recuperación salarial. El compromiso del gobierno es... Pero había habido un acuerdo de que iba a haber recuperación salarial. Sí, señora, en el quinquenio. Y, o sea, sí, no, está claro. Y en el quinquenio, el artículo 4 del presupuesto establece el compromiso que cuando lleguemos al año 2024 vamos a tender a que se llegue a una paridad salarial acorde al salario que se tenía al 1 de enero del 2020. ¿Y hubiera cambiado mucho si se hubiera aceptado lo que pedían o reclamaban los sindicatos, que era que, bueno, que simplemente se explicitara cómo se iba a lograr esa recuperación? Bueno, parte del cómo está establecido en el artículo 4. La diferencia no estaba en el cómo. El gobierno aceptaba una recuperación que fuera en un 25% de lo que perdía en el 21, un 25% en el 23 y un 50% en el 24. Eso está establecido en la ley. El problema estaba en la discusión del porcentaje de lo que se entendía, de una complejidad enorme este tema, de lo que se entendía como pérdida salarial. Pero el problema ahí está también que hay una discusión que por suerte se saldó, que es qué se entiende por salario público. El salario público está compuesto tiene dos grandes componentes, el salario básico y después una cantidad enorme de partidas que componen lo que con el básico se termina de confirmar como salario real, que son las compensaciones, presentismo, que terminan siendo el salario. Por eso cuando usted ve a veces el recibo de sueldo de un funcionario público en algunos incisos es increíble porque es de este tamaño, porque empieza con el salario básico y después compensaciones, presentismo, antigüedad, bla, 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 bla. Cuando el debate que se tenía con el mundo sindical es que el mundo sindical reclamaba sobre todo eso. El gobierno insistía que todos los aumentos tenían que estar basados esencialmente en el salario real. O sea, que era el concepto de salario, que es en definitiva el que entendemos debe de iniciar el proceso de recuperación. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el gobierno está logrando acuerdos muy importantes. Logró un acuerdo con el Zunca, ha logrado un acuerdo en vastas áreas del sector privado, está llegando a un acuerdo en el sector de la salud. Hay un afán, porque creo que hay una conciencia generalizada que vienen tiempos difíciles. Bien, yo se lo pregunto honestamente porque cada vez que ha venido un sindicalista al programa, sí, ha planteado con mucho respeto, ha reconocido todos los esfuerzos del gobierno, pero se ha quedado parado y con mucha firmeza en ese punto, ¿no? En ese punto de fricción con esta ley de presupuesto. Y sin amenazar con guerra sindical, uno dice, bueno, si no logran negociar en este punto, ¿qué nos espera? La voluntad del gobierno es negociar en ese punto y usted no descarte que en las próximas semanas ojalá puedan haber novedades. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo justo ahora? Porque los tiempos constitucionales apremiaban. El plazo para aprobar el presupuesto en el Senado vencía mañana a las 24 horas. No había capacidad de lograr, y porque además para lograr esos acuerdos no es necesario incluirlo en la ley de presupuesto. Y eso también es lo que hizo que se presara en seguir negociando hacia adelante. Hay una voluntad del gobierno bajo una premisa que el gobierno ha insistido. La prioridad hoy está centrada en la generación de empleo a través del estímulo al sector privado. Y cuando hablamos del sector privado también a veces se pretende ridiculizar eso, ¿no? El presidente ha hablado de los Maya Oro, sí, ¿no verdad? Y entonces la interpretación que algunos han hecho de eso, no, el Maya Oro es el gran empresario. No, para el gobierno el Maya Oro es el ferretero, es el panadero que hoy tiene 2 empleados trabajando con él.
es el que tiene un kiosco, porque ese Maya Oro representa el 75% de la economía del Uruguay. Uno no está... Porque además, los otros, los grandes o los muy grandes, a veces están radicados en zonas francas y por ende están exonerados de una cantidad de impuestos. Lo que tenemos que preservar es el sector que dinamiza la economía. El Maya Oro es el que hoy se levantó a las 7 de la mañana y abrió la ferretería. Y tiene 3 empleados. Y tenemos que tratar de que la semana que viene no pasen a ser 2 o 1. Y después de eso iniciar un proceso de recuperación. Para nosotros ese es el verdadero Maya Oro que hay que proteger. Muy bien. Permítame abrir el panel. Marguerite. Sí, buenas tardes, Apenades. Muchos actores del Frente Amplio y del PIT-CNT, incluso algunos que han venido acá, dicen que hay margen para que el país se siga endeudando y que hay margen todavía, que el déficit fiscal todavía es controlable y que en función de eso lo que plantean es que las canillas se puedan abrir un poco más, que se pueda ampliar ese déficit en este contexto, que hay países con déficit mucho más alto. Que si, eso hubiera permitido de repente cumplir con una cantidad de expectativas que había. Algunas que se zanjaron con redistribuciones. ¿Por qué esa opción que la utilizó otros gobiernos, el Frente Amplio en estos 15 años, utilizó esa herramienta del déficit y el endeudamiento como moneda sin causar grandes dificultades? ¿Por qué no está en el menú de oportunidades? Porque justamente estamos en esta situación en la que estamos por esa mala utilización de esas herramientas. Porque las herramientas de aumentar el déficit y aumentar la deuda fueron utilizadas en el momento de la mayor expansión económica de la historia económica del Uruguay de que se tenga recuerdo. Pasamos de un país que tenía un Producto Bruto Interno de 15.000 millones de dólares a uno de 60.000 millones de dólares y aumentaron los impuestos enormemente y lamentablemente nada fue suficiente. Durante estos 15 años la DGI todos los años recaudó más que el año anterior. Pero todos los años se gastó más que el año anterior. Entonces la brecha fue así. Cuando usted llega a un escenario en el que tiene comprometido casi el 67% de la deuda y tiene un déficit que cuando asumimos el gobierno era de 5.1 del Producto Bruto, pero vamos a terminar siendo como consecuencia de la pandemia en 6.4, el ejemplo en el que maneja el Frente Amplio a mí me causa muchas veces muchas gracias porque habla de Alemania. No, yo simplemente le hago la pregunta, la explicación que me está dando, ya la conozco. Sí, me imagino que sí. Es desde un punto de vista bastante economicista. Si se prioriza todo eso, es cierto, pero si hay gente comiendo en ollas populares, si hay 100.000 personas sin trabajo, el Frente Amplio plantea una renta básica, es decir, dejando de lado toda esa explicación del punto de vista económico, ¿es mejor 1 o 2 puntos más de déficit o es mejor que haya 100.000 personas sin trabajo o comiendo en olla? En ese razonamiento lo que parece ser que se omite a veces es decir que se van a gastar al final de este año 768 millones de dólares más en el fondo coronavirus, que se han multiplicado las tarjetas que atienden a través del MIDES, que se han extendido los seguros de paro, que se ha extendido el FONASA. Todo eso tiene un costo enorme que no se puede proyectar en el tiempo. Si se hubiera utilizado la idea del Frente Amplio de la renta básica, que la propusieron en el mes de abril, a esta altura se habrían gastado más de 600 millones de dólares, que no hay. El problema es que no hay. Porque cuando usted lo que tiene es la caja vacía y no puede aumentar impuestos porque si no se le desacelera aún más la economía y eso genera más recesión y más desempleo. Y además de eso, no puede endeudarse más porque está al borde de perder el grado inversor, que como consecuencia de esa pérdida en el Uruguay habría otras consecuencias que también afectarían la inversión. El margen de maniobra que usted tiene es muy poco. Pierda cuidado que estamos tan preocupados como los legisladores del Frente Amplio con relación a las ollas populares, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos claro es que en esta situación hubiéramos preferido, en el pasado se hubiera gastado menos y se hubiera dejado algún mango más en la caja. Como en la caja quedó casi que muy comprometida, lo que se ha invertido, porque ese razonamiento sería aceptable si
la decisión del gobierno hubiera sido en su momento equivocada y nunca estuvo en el pensamiento de nada, es no hay plata para ni la asistencia del MIDES, ni para los seguros de paro, ni para las exoneraciones fiscales de sectores industriales y empresariales y de servicios del país. Todo lo contrario, se ha exonerado de IVA, se ha permitido la extensión del seguro de paro, se extendió la posibilidad de que trabajadores que pierden su trabajo sigan acogidos en el FONASA, se aumentaron la asistencia a través de las tarjetas y los servicios que brinda el Ministerio de Desarrollo Social. Y así y todo, hay gente que está comiendo en comedores, en ollas populares. También es cierto que también se han aumentado algunos sueldos de ciertos directores de entes. Bueno, fueron mensajes que cayeron, más allá de que ese día que mueven más o menos la aguja, como mensaje, son contradictorios. Por eso no se votaron y se retiraron del presupuesto. Otra cosa que luce contradictoria con el espíritu de transparencia que tanto evoca el oficialismo es el hecho de que se haya votado derogar la ley que exige la rendición de cuentas en viáticos. ¿Por qué? Porque esa ley era absolutamente inaplicable. Desde que se había votado hasta el presente estaba suspendida su aplicación. Y empezarla a aplicar de esa manera generaba, según lo que he dicho por la OPP, mayores problemas que los actuales requisitos. Entonces, lo que hay es una decisión de trabajar en una ley en ese sentido, es complejísima, porque cuando usted habla de viáticos, habla de eventualmente el viático que puede cobrar un jerarca cuando se traslada al exterior, que es de las cosas que levanta más resistencia, y han tenido lamentables episodios sucedidos en la administración pasada. Y también el que cobra, el que está manejando ahora, en este momento, una ambulancia que está llevando a un paciente de Montevideo a Tacuarembó. Y que sin ese viático no maneja la ambulancia. Y la cobra el inspector de la Dirección General de Impositiva para salir a hacer inspecciones en el interior. Y le podría poner una enorme... Claro, uno solo visualiza al jerarca que viaja. Bueno, ahí está. Uno cuando habla de eso... Y ahí también desmistifiquemos la cosa, ¿no? Y los legisladores... Los legisladores, en el caso de trasladarse al exterior, sus viáticos están reglados por cartas que... No, pero es que nadie dice que no se les dé el dinero ni que no lo gasten, simplemente que rindan cuentas. Y a la vuelta se rinde cuenta, y si usted puede entrar a una página web del Parlamento y puede hoy no porque se han suspendido todos los viajes producto del coronavirus, puede usted mirar el viaje que yo hice, cuánto cobré, cuánto gasté y cuánto devolví. ¿Es perfectible? Sin lugar a dudas que Bien. Sí. ¿Alguien más por aquí, Vero? Sí, concretamente usted hablaba de que el presupuesto apuesta a que el factor dinamizador de la economía sea los privados, ¿no? Y se refería a ejemplos concretos de pequeños comerciantes, las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son las medidas que tiene este presupuesto, para quienes nos están viendo y para nosotros también, que le pueden cambiar realmente la perspectiva económica a esos pequeños empresarios en un contexto además que sabemos que es complejo desde el punto de vista económico, y estos nuevos datos que tenemos sobre la pandemia, no solo lo que está pasando en nuestro país, sino lo que está pasando en Europa, complejizan aún más? Porque también ese pesito que tiene el público, ese jubilado, que puede tener un incremento mayor, ese funcionario público, es el que le da vida al ferretero que usted decía. ¿Es verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que se dinamice la economía por allí, en este contexto? Es una balanza muy delicada en sostener. La primera de todas y la más importante es que no se aumentan los impuestos, que es uno de los requerimientos que permanentemente hace el sector privado en cuanto a no perder competitividad. Después hay una serie de decisiones que están pensadas en procesos de desburocratización, procesos de mejora de gestión, procesos de cambio en el relacionamiento entre el Estado y el sector privado, que en el presupuesto están desplegados en diferentes incisos que componen el presupuesto nacional. Y a su vez también hay medidas que están vinculadas a cuestiones que no son tan directamente asociadas al presupuesto, pero sí acciones de gobierno que tienen como objetivo el facilitarle a mucha de esa gente la posibilidad de expandir sus negocios o de eventualmente, hoy en la actualidad más que expandir, mantenerlos abiertos. En el presupuesto, sin lugar a dudas, en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Economía, están vinculadas muchas acciones y decisiones que llevan en dirección de cambiar una concepción que era la del Estado gendarme por la del Estado socio,
que es el Estado es su socio, no su mochila pesada que usted tiene que cargar. Es una concepción que es un proceso lento que comienza a transitarse con la aprobación de este presupuesto. ¿Pero alcanza en este presupuesto y en este contexto con no aumentar impuestos y dar líneas de crédito, por ejemplo? Bueno, es lo que se puede dar en esta primera etapa. No hay mucho más en ese sentido. Lo que sí se está buscando es un proceso de reactivación en cuanto, por ejemplo, lo que el presidente hablaba de las perillas. O sea, no, como usted bien decía, estamos viviendo un momento muy complicado de la pandemia, con un crecimiento exponencial en algunas zonas del país, Montevideo fundamentalmente, en la víspera de un momento que se pretendía que el sector servicios se viera beneficiado, fundamentalmente el turismo, y bueno, hay una serie de medidas impositivas que están tratando de ayudar o paliar esta situación. Si son suficientes o no, bien. Edward. No, una consulta. El Frente Amplio dice que este presupuesto va a afectar salud, vivienda y educación. ¿Qué me contesta? Que es como decir, es como pronosticar si va a llover o no dentro de 15 días. Ojalá llueva. Pero yo no me animaría, yo no sé de dónde sacan conclusiones tan contundentes. Ahora, es verdad que hay una serie de reasignaciones, pero justamente en algunas de esas áreas a las que usted hace referencia, las reasignaciones son positivas. Y en eso que yo decía del cambio de mentalidad o de paradigma, hay un elemento central que tiene la vinculación con un plan de austeridad que está llevado adelante y planificado desde el punto de vista de una mejor administración. De las cosas que más me impactaron a mí, yo presidí la Comisión de Presupuestos, ¿no verdad? De las cosas que más me impactaron a mí en la comparecencia de todos los jerarcas fue cuando compareció la ANEP, que nos informó que muchas de las inversiones que se han construido en el gobierno anterior a través del mecanismo de la PPP, o sea, liceos, escuelas, jardines de infantes, no están construidas en zonas donde era prioridad construirlas. O sea, en resumidas cuentas, se gastó plata construyendo liceos, escuelas y jardines de infantes, eventualmente en zonas donde quizás sea muy difícil que logremos obtener que niños o jóvenes comparezcan a esos centros de estudio. Bueno, y se gastaron millones de dólares y hemos endeudado a las generaciones futuras en esas inversiones. Cuando a usted le dicen que se hizo un control y el 35% de las personas encuestadas o inspeccionadas, beneficiarias de las tarjetas de Uruguay Social, no reunían las condiciones para tener esa tarjeta, o sea, no la necesitaban, y usted tiene una cola muy grande de gente a la que necesitaría esa tarjeta y no se le puede dar porque no hay recursos, usted se plantea muchas veces si lo que se ha gastado debida o correctamente. Es a eso donde está apostado también mucho de la mejora de gestión que va a permitir no aumentar el gasto. Ese es un elemento que para nosotros es central. Bien, Alfredo. Yo no voy a entrar a discutir el tema del endeudamiento o no, porque si uno mira las economías del mundo están todos endeudándose, porque aparte van a bajar las tasas, ya están bajando las tasas, etcétera. Uruguay tenía posibilidad de endeudarse más, etcétera. Yo creo que hay prioridades. Creo que el gobierno en algunas cosas ha actuado correctamente, en otras se quedó cortísimo. La frazadita me parece que no la extiende y yo no considero que es lógico que haya gente en Uruguay pasando hambre que tenga que ir a comer a una olla popular hoy. Es decir, así yo puedo reducir otros gastos, cualquier gasto superfluo, hasta los sueldos de los jerarcas y todo eso, ningún problema. Ahora, no voy a entrar a discutir eso porque si no pasamos 3 programas. 2 cosas concretas, eran 3, pero ya habló de los viáticos Victoria. Hay más gastos en defensa en este presupuesto, lo cual no se justificaría mucho más allá de los 600 pesos que le dan a la tropa, que está bien, pero se hay gastos en otras cosas. Y al mismo tiempo meten por la ventana algo que no salió en la LUC, que es el tema de la desmonopolización parcial de combustibles en puertos y aeropuertos. Es decir, da la impresión de que ahí hubo un tire de afloje y pues la coalición se puso de acuerdo. Te doy acá y vos me das acá. ¿Fue así? No fue tan así. A ver, cuando hay un gobierno de coalición existe la negociación. Eso ni que hablar que es así. Existen en todas partes del mundo. O sea, eso no es novedad. Existían los gobiernos anteriores también. Sí, lógico. O sea, eso no nos tiene que sorprender.
Vayamos al Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa no hay un gasto, no hay un aumento en el gasto de defensa. Hay un aumento salarial previsto para los funcionarios públicos peores pagos de la administración de una cifra casi que simbólica para este año, que mejora un poquito más el año que viene. Ese gasto ronda el año que viene en 130 millones de pesos. Estamos hablando de casi menos de 10 millones de dólares, ¿no? Mucho menos de 10 millones de dólares. Entonces, ahí no está radicado el problema. Cuando usted tiene el 60% del personal de tropa o el 40% del personal de tropa del Ministerio de Defensa viviendo en asentamiento. Ahí había un problema que el gobierno anterior había mejorado un poco el salario de los soldados, pero no había sido suficiente. Con relación a lo otro, que está vinculado a el tema de los uruguayos que necesitan ser atendidos en planes asistenciales de alimentación, existen. Lo sintomático fue que ese Uruguay que hoy nos golpea hoy y nos interpela, era un Uruguay que estaba muy latente antes del 13 de marzo, porque... sí, sin duda. O sea, sí, pero... no puede pasar que en 15 días, del 13 de marzo al 1 de abril, hayan explotado ollas populares por todos lados, que tampoco son que hayan explotado, pero hay. El gobierno ahí está haciendo un esfuerzo muy importante, comprometido en una cosa que es la que nos ha obligado a ser muy cuidadosos en el manejo de la plata. ¿Qué cuál es? Que no sabemos cuánto va a durar esto. Si nosotros hubiéramos atendido la renta básica planteada por el Frente Amplio en marzo, le digo, ellos la estaban calculando en 100 y pico millones de dólares, hoy estaríamos en 600. O sea, no sabemos cuánto va a durar. Y el margen de endeudamiento, ahí tampoco vamos a ingresar a ese debate, porque es verdad, nos llevaría 3 programas, el margen de endeudamiento del Uruguay no es tan grande como el que se cree. Y mire, no voy a hablar más, que estuvimos muy cerca de ver comprometido el grado inversor del país. Muy cerca. Y se logró zafar producto de la reputación que el Uruguay ha generado en el tratamiento de la pandemia y los muy buenos contactos internacionales que la ministra de Economía tiene. No, y la trayectoria uruguaya... Bueno, y el Uruguay arrastra, es verdad, ¿no? Una trayectoria que viene desde el gobierno de Valle y pasa por los gobiernos del Frente Amplio y antes también. O sea, eso es verdad. Pero digamos entonces, ese es el mundo en el que nos tuvimos que mover. Entonces, en ese mundo en el que nos estamos moviendo, se está haciendo todo el esfuerzo que se puede, cuidando que hay un día después también y que hay que atenderlo. Y cuidando además una realidad que es el margen que se tiene para gastar, para endeudarse y para eventualmente aumentar el déficit no es enorme. Entonces, claro, cuando usted se compara con países que su red de contención social era básica o inexistente, el Uruguay tenía ya construido en el transcurso de estas décadas una red bastante sólida. Bueno, por eso no fue necesario empezar de cero. Otros países no aumentaron el gasto, claro, pero al aumentar el gasto pues no gastaban casi nada. Nosotros venimos gastando desde hace muchas generaciones. Y por el otro lado hay otra realidad que también golpeaba en este sentido y es, no es cierto que, digamos todo como es, también usted tiene razón cuando dice de los beneficios que va a tener, si queda alguno, después de la pandemia, es las tasas de intereses, que va a permitir eventualmente, y ojalá que se mantengan, que son bajas o casi nulas, y el segundo es el precio del petróleo. Sí. Ahora, la desmonopolización de ANCAP no es tal. Lo que hay es la posibilidad de efectuar negocios en escenarios en los que la ANCAP no participa directamente. Barcos y aeropuertos. Barcos y aeropuertos. Nosotros, nosotros podemos tener acá inversiones del sector privado que abastezcan a los barcos de combustible, los que entran a los puertos uruguayos, no solamente Montevideo. Díganos en porcentajes, ¿cuánto iba para ANCAP del negocio de los barcos y de los aeropuertos? La verdad es que no sé, en el Senado se manejaron 60 millones de dólares de esos negocios, que los va a poder seguir teniendo. Es solo internacional. Es barcos, exacto. No es barcos acá en algún momento se dijo, no, va a entrar un camión y puede cargar nafta en... es para los barcos. Eso es para los barcos y los aviones. Y con los aviones pasa lo mismo. Para ANCAP no es rentable la fabricación del Jet 1, que es el querosén que usan los barcos, los aviones, porque fundamentalmente hoy su negocio está en el refinamiento de fuel oil, esencialmente por los contratos que tiene con las pasteras. O sea que si lo bajamos a criollo, no es tanto lo que pierde como ANCAP no pierde nada negocio. porque ANCAP puede competir
lo que nos permite es que capaz que alguien diga yo quiero venir a invertir y genere empleo. Y los barcos que se van a cargar de combustible, hoy ese negocio es un negocio que vamos a entrar a disputárselo a la Argentina. Los barcos que vemos en la Rambla de Montevideo de noche iluminados, que están en lo que se llama la zona alfa, zona de Alige, que son barcos que están o esperando para ingresar al puerto de Buenos Aires o para el transbordo, esos barcos, el Uruguay los atendía con 5 barcos que les brindaban fuel oil. Hoy es uno solo. Los otros 4 están operando desde Buenos Aires. Con que a mí me genere que venga otro barco más y genere 3 empleos, vamos arriba. ANCAP no pierde nada. Lo mismo en el aeropuerto. Si mañana logramos el 50% del precio de levantar un avión, vuelo, es combustible. Si usted vuelve competitivo Uruguay, ¿quién le dice que no empieza a venir a otra empresa de pasajeros? Y entonces acá se abre la agencia, hay más empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y también podríamos apostar, que no es una cosa descabellada, a convertir el aeropuerto de Carrasco en un aeropuerto hub de carga, que es otro elemento que también podría generar empleo. Y para los que hay interesados de invertir, hay un interés muy importante de algunos sectores privados en invertir en Nueva Palmira para la posibilidad del abastecimiento de combustible rumbo al Paraguay a través de barcazas que permitiría también la radicación de empresas y de inversiones que generarían empleo. Nos tenemos que abrir si queremos generar empleo. ¿ANCAP pierde algo? ¿Se pone en peligro el monopolio de ANCAP? Absolutamente no. Bien. Pero hay que animarse. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Veremos qué pasa en su pasaje de la ley a diputados. En realidad debe ser más un trámite que otra cosa, ¿no? Sí, se aceptaron no las modificaciones del Senado. Bien, gracias por darnos su visión de las cosas. Un placer charlar con ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos.